hoy empezaba diciendo que estaba temblando, que hace 58 años, dijiste, o por ahí, 58, que diste tu primera predicación más o menos, ¿no? O tu primera participación. Y yo la verdad que un poquito así también, ¿no? Esta semana precisamente, ya viendo que llegaba la hora de estar aquí dando el estudio, pues también me entró un poco de crisis y quiera que no, la transmití un poquito, que no sabía ahí el motivo cuando estuvimos orando juntos el martes. Y era un poco precisamente por esto, ¿no? Por la responsabilidad de estar aquí delante, ¿no? Y hablando precisamente de la epístola a los romanos, que es una epístola pues con mucho contenido y mucha enseñanza, muchísimas interpretaciones, y ahora llega aquí, ahora quiere decir algo, ¿no? Pues entonces, en ese aspecto, pues tengo mucho respeto, tengo temor del Señor, pero entiendo que estando en las manos del Señor, el Señor es el que habla. Y yo lo que quiero es que el Señor hable, me utilice en la manera que quiera utilizarme, y en esa estamos, ¿no? Hace 25 años, creo, que estuve haciendo, no sé si era la primera vez que hacía el estudio para un grupo, pero de Romanos precisamente, que era con el grupo de jóvenes de donde me reunía entonces, y empezamos a estudiar Romanos, y una perspectiva bastante diferente a de como hoy la entiendo, y quiero mencionar de aquel estudio que del 1 al 8, pues más o menos, del capítulo 1 al capítulo 8, pues me sentía bien, me sentía más o menos cómodo, según lo que había entendido, aunque había cosas que estaban erróneas, pero bueno. Pero del 9 al 11, eso para mí era una barrera bien grande, cuando habla de Israel, ¿no? Y le di gracias al Señor porque llegó un momento en que justamente terminando el capítulo 8 cambiaron las circunstancias y ya ese estudio no se pudo dar. Porque, en fin, por lo que fuese, pero a mí me vino bien. En aquel momento no entendía cómo encajar el tema de Israel con lo que era la iglesia, aquella que había reemplazado, según se entendía, o yo entendía, aquella que había reemplazado a Israel, ¿no? Entonces no tenía forma de comunicar aquello y el Señor en ese momento pues hizo que yo no tuve que... Ahí está su misericordia, porque no sé lo que hubiera contado, ¿no? Entonces, pues, después de ese tiempo han pasado ya muchos años, pero ya hace 7, ¿vale? Más o menos el 2018, perdón, que pues el Señor por su misericordia empezó a hablarme de la restauración a lo que es las Escrituras. Y dando este estudio de Romanos, precisamente lo he querido hacer y le dije a los ancianos que yo quería hacerlo, porque me sentía un poco en deuda, ¿vale? En deuda con el Señor, porque el Señor a través de esta epístola a los romanos me habló precisamente de eso que a mí me gusta nombrar de el Evangelio integral, ¿vale? Entonces me sentía en deuda y digo, pues aquello que el Señor me ha transmitido a través de esta epístola yo lo quiero comunicar a mis hermanos, ¿no? Y por eso quise estar ofreciendo este estudio. Y también quería dar las gracias a dos hermanos. Uno es a Paco Zorrilla y el otro es a Joseph Sánchez Vilchi. A estos dos hermanos porque precisamente ellos son los que me empujaron para entender la epístola como hoy la entiendo. Mi hermano Paco, pues sin él saberlo, dejó la semillita, como ya se lo he contado unas cuantas veces, en el chat de la iglesia que teníamos entonces, la congregación que teníamos entonces, y dejó la semillita precisamente de un estudio de Romanos 11, el cual yo no entendía, como ya he dicho, y que lo explicaba el hermano Joseph Sánchez Vilchi, ¿no? Y él dejó ese estudio ahí y por las circunstancias, Paco se marchó del chat y yo ese estudio lo dejé ahí. Como sabéis, yo no tengo costumbre de borrar mucho los chats. Entonces, si necesitáis algo de antiguo, mirad los chats que yo lo tengo. Entonces, después de pasar un mes, yo me dije, ¿y esto que ha puesto Paco aquí? ¿Qué será? Digo, pues yo voy a ver lo que es. Entonces, empecé a estudiar romano con este hermano que he mencionado, con José Sánchez Vilchi. Y el Señor, pues, me habló y empezó a trabajar lo que entiendo hoy día que es el Evangelio integral, el cual es que ni le quita ni le pone, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, porque quería decirlo, pues lo que vamos a hacer hoy es una introducción, como tú bien has dicho,
pero es que casi yo no voy a entrar en el texto de Romanos hoy, porque tengo mucho para decir a nivel de contexto histórico. Quiero meterme mucho en el contexto histórico. La familia de Reme siempre me decía que me gusta mucho la historia, y es verdad que me gusta mucho la historia. Y entonces, pues, creo que era necesario el ver un poco la panorámica histórica que hay alrededor de la epístola a los romanos, porque justifica por qué el apóstol Pablo escribe esta epístola. Entonces, pues ahí nos vamos a meter. Entonces, lo primero, pues eso, tenemos que pensar que nosotros tenemos una visión, una forma de ver las cosas. Nosotros somos personas que vivimos en el siglo XXI. Hemos nacido muchos de nosotros en el siglo XX, algunos final del XX y otros ya han nacido en el XXI. Pero somos personas que vivimos en el siglo XXI, ¿no? Eso quiere decir que nuestra forma de ver las cosas son muy diferentes a como lo veían las personas que vieron esta epístola, o mejor dicho, que leyeron esta epístola pues hace unos 2000 años. Entonces, así que pues me gustaría que poco a poco nosotros, conforme estemos estudiando la carta, intentar meternos en el contexto histórico, ¿vale? Y en el momento en que están ellos viviendo, ¿vale? Lo cual no es fácil, lo cual quizás no consigamos, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de no decir, bueno, yo entiendo esto según mi perspectiva, ¿no? Muy bien. Sabemos que esta epístola la escribió el apóstol Pablo, la escribe en el siglo I, ¿vale? Y que es una epístola que se ha escrito mucho acerca de esta epístola, quizá pudiera ser de la que más comentario tiene, la epístola a los romanos, por la temática que tiene, porque Romano es, algunos le llaman la quinta esencia de lo que Pablo quería enseñar, es decir, la esencia, ¿no? de lo que Pablo quería explicar, ¿no? Así que, pues, vamos al contexto histórico, ¿no? de la época de Romano. Tenemos que saber que hubo una expulsión, ¿vale? Que ya tú te lo has comentado, Josué lo ha comentado cuando hemos estado estudiando el libro de Hechos, y hubo una expulsión de los romanos, pero esa expulsión no es la única en la historia. Conocemos una expulsión muy grande que hubo en el siglo XX, que ya nada más que he dicho esto, ya todo el mundo estamos pensando en el Holocausto, ¿verdad? Una expulsión hacia los judíos, ¿no? Y realmente los judíos, pues, ha sido un colectivo, un pueblo, que a lo largo de la historia ha sido muy, muy señalado, muy perseguido y muy odiado también, por muchísimas razones, ¿no? Volviendo un poco al contexto de la carta, hablamos del judaísmo en Roma. La comunidad judía se fue expandiendo poco a poco. Ya hablo de judíos como tal, ¿vale? No hablo de la casa de Israel, cuando la casa de Israel es llevada por los asirios en el siglo VIII antes de Cristo. No hablo de ese momento, sino hablo de cuando los judíos en el tiempo de Roma, pues como tales se están expandiendo, y en el siglo II antes de Cristo, ¿vale? La mayoría de los judíos están viviendo en tierra de Israel, ¿vale? Y la zona colindante, pero poco a poco se van expandiendo, se van expansionando. Roma ya está creciendo también, ya pronto deja de ser una república. Roma se convierte en un imperio justamente en el cambio de era, más o menos, con Julio César, si no me equivoco, que era justo antes ya de terminar el siglo I antes de Cristo, y cuando viene Jesucristo, ¿no? Entonces, en ese tiempo, desde el siglo II, los judíos ya se van expansionando, o expandiendo, mejor dicho, en Roma, ¿vale? Y en el imperio, bueno, lo que es la República de Roma, entonces, ¿no? Y el colectivo de los judíos en un principio estaban bien vistos ante Roma, ¿vale? Estamos hablando antes del siglo I, siglo II, siglo I antes de Cristo. Era un colectivo que tenía buena ligazón con Roma, se llevaban bien, ¿vale? Pero
poco a poco la comunidad judía pues fue creciendo y eso ¿a qué nos recuerda? Nos recuerda cuando el pueblo está cautivo en Egipto y va creciendo. Entonces, conforme va creciendo, ya Roma empieza a ver a los judíos ya no tan amigablemente, sino como una amenaza, ¿vale? Es que la historia, como dice el dicho, se repite, ¿verdad? Entonces, llegan a esclavizar a muchos judíos, ¿vale? Y digamos como que algunos, por diferentes razones, con el tiempo terminan una condena y hay un proceso que se llama la manumisión, con lo cual alcanzan una libertad. Entonces, a su vez, eso trajo algo beneficioso para los judíos. En el siglo I, pues muchos ciudadanos, muchos judíos se convirtieron en ciudadanos romanos, ¿vale? Y eso ya nos hace pensar en que Pablo era ciudadano romano, ¿vale? Pues a través de esta manumisión, de algunos de estar en opresión, consiguen podríamos decir, la ciudadanía romana, como si dijéramos hoy la nacionalidad, ¿vale? La ciudadanía romana, ¿no? Y van creciendo, ¿vale? Hacia el siglo I después de Cristo, pero se vuelve a repetir otra vez el ciclo. Entonces hay una primera expulsión, ¿vale? Ya estamos hablando en nuestra era, después de Jesucristo. En el año 19 hay una primera expulsión de lo que de la ciudad de Roma, y también son expulsados también por un poco por temor a influencia, temor a lo que la Torá decía, que hablaba de libertad de las personas. Hay un hombre que es un doctor en antropología, me imagino que algunos de vosotros lo habéis visto en internet, se llama Francisco Gil White, ¿vale? Pues este hombre, Francisco Gil White, habla mucho precisamente de este momento histórico y explica por qué ese odio que hay hacia los judíos a lo largo de la historia. Si lo buscáis en internet tiene muchas charlas y todas muy interesantes. Y si a alguno le interesa le puedo enviar algún vídeo porque son muy, muy interesantes. Que por cierto, este Gil White ni es judío ni es cristiano. Alguna vez le preguntó, ¿tú qué te consideras? Y él dijo que era temeroso de Dios. ¿Recordáis? Aquellos que tenían simpatía con lo que eran los judíos y lo que los judíos creían. Pues este Gil White es algo parecido, ¿no? Entonces, él explica que el motivo de que haya tanta opresión hacia los judíos es porque ellos hablan de libertad y hablan de no a la esclavitud, por decirlo de alguna manera, ¿no? Total, que en el año 19 de nuestra era, pues hay una primera expulsión. Lo que pasa es que esa primera expulsión fue un poquito, como decimos aquí coloquialmente, de cascarilla. Es decir, que dijeron que no podían ciertas cosas, pero aquello no fue muy drástico, muy duro, y entonces pues como que fue más permisivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenían ciertas limitaciones, pero no eran demasiado drásticas, ¿no? Pero hubo una segunda expulsión años más tarde, hemos dicho el año 19, 30 años después, en el año 49, ya gobierna Claudio, perdón. Claudio gobierna, y Claudio era una persona que tenía un poco la autoestima un poquito baja. Y entonces él entra como diciendo, aquí hay que poner las cosas en orden para que no me coman el terreno y no me digan que no valgo. Por decir, no sé si hace muchos años hubo una serie que se llamó Yo Claudio y la presentaba un hombre acomplejado que tenía muchos tics y que tenía tartamudeaba mucho. Ese era el personaje de Yo Claudio, ¿no? Era una serie muy interesante, a mí me gustó. Bueno, pues este Claudio, para que... Bueno, no digo este Claudio en el año 49 promulga una expulsión de los judíos, de la ciudad de Roma sobre todo. Esta sí fue más drástica. Según algunos escritores de las épocas, hay diferentes razones, ¿vale? Algunos, como es Suetonio, este escritor dice que en un libro, se me ha ido mismo el título, no importa, en un libro que escribió él, dice que hubo un tal Cresto que formaba una revuelta y por eso obligó al emperador Claudio a promulgar este edicto. Entonces, eso es lo que dice este hombre. Pero claro, Cresto no es Cristo.
algunos, claro, ya después a los años, pues ya no se sabe exactamente si es que Cristo quería decir que eran seguidores de Cristo y que eran los cristianos que formaban bronca y había que quitarlo de medio, o que fuera otro, que era un alborotador y que estaba haciendo esto. Eso es una razón, ¿no? Otra razón de esa expulsión del año 49, otra posible razón, es porque dice que los judíos tenían muchas broncas con los romanos, ¿vale? Por diferentes ideas y no sé qué, no sé cuánto, tenían muchas broncas, muchas peleas, y entonces promulga Claudio este edicto. Y hay otro que, bueno, hay uno que no tiene mucha base, que dice que robaron no sé quién a una mujer de alguien importante y que eso causó que echaran a los judíos, pero ese es un poquito más, no tiene mucha base, ¿no? No se sabe exactamente con certeza cuál fue el motivo para este edicto del año 49. Pero lo que sí es claro es que los judíos debían salir de Roma, debían ser expulsados, y entonces hay un problema. Claro, estamos hablando del año 49. El Señor ya ha muerto, el Señor ya ha resucitado, estamos hablando de pongamos que año 33 de nuestra era, más o menos, 30, y el Señor ya ascendió, ya estuvo ese primer Pentecostés después de Yeshua, cuando el Espíritu Santo es derramado, y entonces recordamos en aquel Pentecostés en que había muchas personas de muchos lugares del mundo, por decirlo así, que recibieron el Espíritu y que se convirtieron precisamente a la fe que Yeshua enseñaba. Muchos podrían haber sido de estos que venían de Roma, que eran judíos, que venían precisamente a celebrar Shavuot, que es la fiesta de las semanas, como también se suele decir, o Pentecostés, y pues aquella vivencia y aquella fe de Yeshua se la llevan allí a Roma. Forman como una comunidad, forman una iglesia, y entonces pues esa comunidad, esa iglesia crece. En esa iglesia pues entran personas que son judías y personas que no son judías, como se suele decir, pues de ascendencia gentil, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con este edicto del año 49, como los judíos debían ser expulsados de Roma, ¿qué ocurre? Pues en la iglesia ya no quedan judíos durante ese tiempo. ¿Quiénes quedan? Los que vienen de los gentiles. Los que vienen de los gentiles no tienen tanta influencia judaica. Y entonces, pues, ellos toman el gobierno de la iglesia y hacen pues, las cosas que tienen que hacer. Y después de un tiempo, estos judíos vuelven, porque ese edicto no duró mucho tiempo, porque como a los 5 años más o menos, entró a gobernar, después de Claudio, entró a gobernar Nerón. Nerón no se interesó mucho por ese tema de los judíos, no le interesaba. Entonces ese edicto pues, fue quitado, fue derogado, y entonces pues permite a los judíos que se habían ido regresar. Han pasado 5 años, que no es mucho tiempo, pero ya es un tiempo. Y se encuentran con la iglesia pues de una cierta forma y de una cierta manera, ¿no? Entonces, claro, empieza a haber choques, ¿vale? Empieza a haber fricciones. Y entonces empieza a haber fricciones, empieza a haber choques, y entonces es cuando cada uno dice e interpreta la palabra como entiende, ¿vale? Voy a saltar algunas cositas de por aquí. Ahí nos quedamos, de momento nos quedamos ahí. Volviendo otra vez a lo de la expulsión, esto también me interesa que también lo entendamos. Esa expulsión que se hizo en el año 49, digamos que también fue un detonante para que los romanos, o mejor dicho, los judíos y los romanos empezaran a no entenderse y empezaran a tener todavía más fricciones, ¿no? Entonces, ya se crea un precedente de persecuciones, de expulsiones en el Imperio Romano. Y esto
poco a poco fue derivando en lo que fue la rebelión judía del año 66 al 70, ¿vale? Entonces, quiero que pensemos en todo este contexto de cómo se lleva los judíos con Roma, ¿vale? Porque eso luego nos deriva en otras cosas, que también es importante que tengamos en la mente, ¿no? Entonces, este roce y este distanciamiento, que en otro tiempo hubo bastante compañerismo, vamos a llamarle así, pues deriva en esa gran rebelión judía del año 66 hasta el 70, cuando el general Tito entra, ya finalizando esa revuelta de los judíos en Jerusalén, y entonces el general Tito entra en ese año 70 y ya arrasa con la ciudad y arrasa con el templo, ¿no? Como ya conocemos, ¿no? Entonces, esta expulsión de los judíos y de la comunidad judía de Roma, de Jerusalén, a la vez fue un detonante también pues para divulgar lo que era la enseñanza de la Torá, vamos a decirlo así, pero claro, desde el punto de vista judío, ¿vale? Luego, también comentar, aunque lo he dicho al principio, pero quiero detenerme un poquito más en eso, de que, como hemos dicho, la comunidad judía o los judíos han sido muy odiados, muy maldecidos durante la historia. Por ejemplo, también durante la Edad Media pues, podemos hablar de las cruzadas, podemos hablar de la Inquisición, por ejemplo, y todo aquel que se reconocía de la fe judía, en muchos casos, pues lo quitaban de en medio, ¿no? Hubo varias diferentes expulsiones en Europa, en Inglaterra, en el 1290, en Francia en 1394, en España, que eso lo sabemos, 1492, en Portugal 1497, ¿vale? Entonces vemos como este pueblo judío es un pueblo como que cae mal, por diferentes razones, por razones políticas, razones económicas. Sabemos también que la comunidad judía sabe manejar muy bien lo que son las finanzas, las riquezas. De hecho, en muchos episodios de la historia vemos que incluso reyes que gobernaron aquí en España, pues tenían personas que eran judías porque manejaban muy bien las finanzas. Entonces les interesaban, ¿no? Cuando a lo mejor estaban mal vistos, pero ahí sí les interesaban, ¿no? Entonces, también personas que son muy inteligentes, me imagino que sabéis que, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto de premios Nobel son personas que son judías. Entonces, los judíos no son cualquier entidad, vamos a llamarle así. Es una entidad diferente, cuando menos diferente. Ya podemos decir especial, podemos decir lo que sea, pero son diferentes. Y caen mal, porque cuando hay alguien que destaca, a ese colleja, ¿no? Al que destaca, exactamente, esa es la palabra. Así que, de esa manera, pues, los judíos no se dejan achicar por Roma. En este caso estamos hablando del año 66-70. Luego más tarde en el siglo siguiente, el siglo II, hay otra revuelta también, que hay donde ya arrasan por todo, en el año 135 con Bar Kokhba, si no me equivoco. También fueron muy apaleados, ¿no? Anteriormente también con los griegos, también con este Antíoco Epífanes y todo esto, ¿no? O sea que sabemos que la comunidad judía ha sido una comunidad que no ha consentido que se le pisotee, tiene la cabeza muy en alto, a pesar de que ha sido un pueblo muy pisoteado durante toda la historia, ¿no? Entonces, ese es el contexto que tenemos, digamos, a nivel de comunidad judía, ¿vale? Y esa cosa es importante que las tengamos en mente, ¿no? Entonces, ahora tenemos aquí a un hombre que se llama Saulo, que nació en Tarso, ¿vale? Y entonces este hombre, Pablo, que lo hemos estado estudiando en los Hechos de los Apóstoles, que podría decirse Hechos de los Apóstoles y de Pablo, porque porcentualmente es más de Pablo que del resto de los apóstoles, ¿no? Y vemos que precisamente Pablo, que era el apóstol a los gentiles, ¿vale? ¿A dónde caminaba cuando llegaba a una ciudad? ¿A dónde caminaba? A una sinagoga, ¿eh? Es curioso. El apóstol de los gentiles iba a una sinagoga. Y tendríamos que preguntarnos, bueno,
Y si tú eres de los gentiles, ¿por qué no te vas, a un parque y alquila un equipo de megafonía, llama a un coro y hace un culto de evangelización en el parque? ¿Vale? Eso es lo propio que debería hacer Pablo, porque es el apóstol a los gentiles. No, Pablo se va a la sinagoga. ¿Quiénes habían en la sinagoga? En la sinagoga, podríamos decir, ¿qué va a haber en una sinagoga? ¿Judíos? Pues sí, había judíos, pero había más gente. ¿Quiénes eran? Había prosélitos y había temerosos de Dios. ¿Vale? En la sinagoga, en la sinagoga estaban los prosélitos y los prosélitos eran precisamente personas que se esforzaron, pues para ser, personas, mejor dicho, que eran gentiles, que no eran judíos, que se esforzaron para precisamente entrar en la fe judía, ¿vale? ¿Y cómo lo hacían? Pues tenían una serie de rituales, una serie de cosas que los judíos les exigían, y ellos pues se afanaban por entrar ahí, y por lo visto creo que le tenían que negar la entrada, no me acuerdo si eran 3 o 7 veces, pero el caso es que cuando una persona decía que quería entrar, se lo negaban. Tenía que hacer esto, esto y esto, y cuando quería entrar, se lo negaban. Así, no sé, ya no me acuerdo, porque hace tiempo que vi esto, no sé si eran 3 o eran 7, pero era un proceso muy tedioso y muy lento, ¿vale? Es decir, que el que quería ser judío realmente se lo trabajaba bien y se lo curraba bien, que al final era como un triunfo, ¿no? Bueno, pues ese era el segundo tipo de personas que había en una sinagoga. Esos eran prosélitos. Imaginaros si tanto trabajo le habían costado ser judíos, ¿cómo llevarían eso? Llevarían a gala diciendo, vamos, yo estoy aquí y aquí no me quite nadie con el trabajito que me ha costado llegar aquí. Y luego estaban los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran personas que, como ya comentaba antes, que querían conocer la palabra de Dios, que se esforzaban por entender la palabra de Dios, por eso iban allí a la sinagoga, porque era un sitio donde se enseñaba y se predicaba. Recordamos Hechos capítulo 15, ¿recordáis? Cuando dice, bueno, por lo menos atender estas 4 cosas, ¿vale? Porque ya tienen a Moisés que se les explica o que se les enseña en la sinagoga cada Shabbat, ¿vale? Entonces, el que quería conocer, ¿a dónde iba? A la sinagoga, que era donde se hablaba, ¿no? De la palabra de Dios. Y precisamente Pablo va allí, pues precisamente para buscar estas personas que no eran de origen judío, pero que sí tenían celo por la palabra. Eran de origen gentil. Entonces, allí vemos a Pablo y... bueno, esto también que lo quería decir. A los temerosos de Dios solamente se les exigía que siguieran las leyes noágidas, ¿vale? Que son 7, ¿vale? Que eso es algo que se inventaron los judíos para disuadir y contentar un poquito a aquellos que no querían hacerle judíos y que le decían, mira, vosotros no tenéis que guardar toda la Torá, le decían a los no judíos. Vosotros con que guardéis estas 7 leyes es suficiente. ¿Cuáles son esas 7 leyes? Pues que hay un solo Dios, es decir, no ídolos. La segunda, no blasfemar. La tercera, respetar el matrimonio, no pecados sexuales. La cuarta, no robar. La quinta, no asesinar. La sexta, no comer carne de animal vivo. Curioso esa forma de expresarlo. No comer carne de animal vivo. Y la séptima, mantener la justicia y juzgar a los ofensores de la ley. ¿Vale? Esto no viene en ninguna parte de la Escritura. Esto de que un no judío tenga que guardar las leyes noágidas y estas 7 leyes, eso no aparece en ningún sitio. Ahí está, eso es lo que exactamente, eso es importante aclararlo. Entonces, los judíos, por ejemplo, dicen, como dice la Torá, no podéis comer ciertos animales, no podéis comer cerdo, no podéis comer conejo, no podéis comer gaviota, por ejemplo, ¿no? Una serie de animales. Y sin embargo, los judíos le dicen a los gentiles, vosotros podéis comer lo que queráis, ¿vale? Con tal de que no sea un animal que esté vivo y que te coma un miembro de ese animal, eso no. Pero por lo demás, y os fijáis que en ningún sitio dice lo de la sangre tampoco, que no coman sangre. O sea que tampoco estaban dispensados. Entonces, os fijáis, ¿no? Como la comunidad judía ha inventado, que ya lo sabemos, una religión a su manera, a través de los siglos, ¿no? A través de la tradición, como ya sabemos, ¿no?
la tradición de los ancianos, como se cita en los evangelios sobre todo, ¿no? Y cómo Yeshua venía precisamente a confrontarles a esos judíos que se dejaran de tradiciones de los ancianos, ¿vale? Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, ahí es donde Pablo entra, ¿vale? Cuando entra a los lugares, ¿no? A las ciudades donde él va, ¿no? Entonces, pues, y quiero resaltar el hecho de cuando la comunidad judía es expulsada de Roma y se quedan solos los que son de trayectoria gentil, que posiblemente ellos también hubieran pensado de que había habido un reemplazo. Porque dice, bueno, estos judíos han sido expulsados y están siendo perseguidos y tal, y entonces es que Dios se ha olvidado de ellos y nos ha escogido a nosotros. Por eso el capítulo 11 de Romanos, precisamente, ¿no? Entonces, Romano viene a explicar todas estas cosas, y mejor dicho, a aclarar todas estas cosas, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo, ellos se quedan, pudiera ser, no podemos afirmarlo rotundamente porque no hay sitio, pero a juzgar por lo que el apóstol Pablo está explicando, pudiera ser que estuvieran pensando en eso, en esa teoría del reemplazo, ¿no? Así que es una explicación más de estos temas que se aluden y se tratan en la ¿cómo se llama? La epístola a los romanos, ¿no? También, como sabemos, la epístola a los romanos también indujo la reforma protestante del siglo XVI, ¿vale? Lutero estuvo trabajando, estuvo estudiando, sabe que era un monje, no sé si era agustino, me parece, o no me acuerdo de qué orden. Y estaba estudiando la palabra, se tropezó con el libro de Romanos y empieza a estudiar Romano, y es lo que impulsa a Lutero a escribir esas 95 tesis, que sobre todo Lutero está viendo esa iglesia católica en el siglo XVI, 1500, principio del 1500, final del 1400, en el que ve una iglesia católica que está creciendo mucho y que se dedica a sacarle el dinero a todo el mundo que puede, con el tema de las indulgencias. Eso lo hemos estudiado en la historia, y esa indulgencia, ese dinero para lo que sirvió es para crear esa basílica que está en la ciudad de Roma, que es la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. Y para eso sacaron esos dineros, y fijaros cuánta riqueza hay en esa basílica, ¿no? Entonces, Lutero está viendo esto y dice, esto es inconcebible, ¿no? Si habéis visto alguna película de Lutero, hay una que hicieron, no sé si era ya como 10 o 15 años, no me acuerdo. Estaba muy bien hecha. Y se ve esa rabia que le entra al ver todo eso que se estaba cociendo, ¿no? Entonces dice, y viendo esto que explica el Romano, dice, pues aquí hay que reformar, ¿no? Entonces, por eso yo antes, cuando hemos estado en la alabanza, he hablado de la reforma, pero a mi modo de entender, pienso que el protestantismo se quedó demasiado corto. Es decir, la reforma protestante, mejor dicho, se quedó demasiado corta. Porque ellos quisieron reformar aquella iglesia que estaba totalmente, ya estaba corrompida, iba muy lejos de lo que son las escrituras, ¿no? Ellos quisieron reformar, digo ellos porque no solamente fue Lutero, fue Calvino, fue Zwinglio y muchísimos más, unos cuantos más. Entonces, ellos quisieron reformar aquella iglesia, pero en realidad ellos no querían salirse de aquella iglesia, solo que aquella iglesia los expulsó, ¿vale? La iglesia católica los expulsó. Y entonces, por eso dijeron, pues hay que hacer algo, ¿no? Pero fue una reforma de algo que ya está roto. Entonces, cuando tú tienes un zapato viejo, un zapato que no va bien, y lo lleva al zapatero, si el zapatero es un hombre honrado, te dice, chico, yo le puedo poner aquí una suela nueva, pero mejor vete ahí a Calzado Luque y cómprate Chaparro, que ya no existe, y cómprate un buen par de zapatos, porque esto no te sirve. Es decir, había que haber echado abajo la iglesia católica y hacer
algo de lo que es la palabra. Eso es lo que se debería haber hecho, pero Lutero y los demás tuvieron luz hasta donde tuvieron luz. Y además, esas cosas al Señor no se le escapan. No podemos decir, ay, Señor, estuviste ahí, ¿por qué no hiciste ese cambio? Porque no era el tiempo. No era el tiempo. Y lo que pienso es eso, que hay que pensar en esa reforma y pensar que en los tiempos que nosotros estamos ahora, siglo XXI, podemos hacer una reforma de la reforma. Es lo que pienso. Estos reformadores se quedaron en los capítulos, algo que me pasó a mí, del 1 al 8, porque del 9 al 11 no conseguían explicarlo, no conseguían unir la pieza del puzzle. Mire usted que esto no me encaja y que esto no me encaja. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho un puzzle de una manera determinada y la pieza que le viene ahora, no, le sobraba. Pero porque ellos habían creado otro puzzle diferente, que era la Iglesia Católica, que más o menos se crea en el siglo IV de nuestra era, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, habían pasado ya unos poquitos años, ¿no? Entonces, esos reformadores tenían que haber hecho una restauración, ¿vale? Es lo que pienso. Abandonar todo lo que había allí y hacer algo desde cero. Luis, que es constructor, siempre dice lo mismo. No se puede construir sobre escombros, sino que hay que quitarlo y volver a poner cimientos nuevos y tirar para arriba. Entonces, pienso que en nuestro tiempo, de lo que vivimos ahora, el Señor nos ha confrontado para precisamente derribar cosas que en otro tiempo nosotros entendíamos, pero que no son. Y por eso tenemos que reflexionar, ¿no? Y esto es una reflexión que os lanzo a vosotros y me lanzo a mí mismo, de qué clase de restauración el Señor quiere hacer a través de nosotros, de cada uno, de esta comunidad y de muchas otras comunidades que ven la Escritura como la estamos entendiendo ahora, ¿vale? Así que sobre esta epístola a los romanos, yo he puesto que es una tesis doctoral acerca de lo que es el Evangelio, pero a la luz de toda la Escritura, no a la luz de opiniones, ¿vale? Entonces, el apóstol Pablo hace aquí una tesis doctoral de lo que es el Evangelio a la luz de toda la Escritura. Bueno, ya he mencionado quién escribió la epístola. Pues la primera palabra que aparece en Romano es Pablo, ¿vale? Pablo, siervo de Dios, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol o también llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Aquí tenemos ya muchos datos interesantes. La palabra apóstol viene de la palabra griega apostolón y de la palabra hebrea shaliach, ¿vale? Que significa enviado, ¿vale? Pablo es un enviado, podríamos decir que también es un embajador del pueblo de Israel a las naciones. Hoy hemos estado en la alabanza precisamente haciendo alusiones, también lo he hecho porque hablábamos de esto esta tarde, a que el Señor creó un pueblo que fuese enviado para llevar luz a las naciones, ¿vale? Sin embargo, ese pueblo, que era el pueblo de Israel, falló, pecó y cayó en su desidia, por decirlo así, ¿no? Cayó en sus propias costumbres y entonces no cumplieron la función. Pero viene el Mesías y el Mesías hace que aquel pueblo que estaba como muerto, pues pudiese resucitar y pudiese cumplir con el objetivo, que es llevar luz a las naciones. Bueno, pues aquí tenemos a un Saulo de Tarso, que es Pablo, que precisamente cumple con esa cuestión, ¿no? Él es embajador de un pueblo que es Israel a las naciones, que es de un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para presentarlo a las naciones. Es embajador de un reino, del reino de los cielos, que tiene un pueblo, como ya he citado, ¿no? Y que precisamente viene a buscar a las ovejas perdidas, como vino el Mesías, que dijo, yo solo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y precisamente Pablo es lo que está haciendo. Está buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Y aquellos que habían perdido su identidad como hijos de la promesa, aquellos que habían perdido su identidad como hijos del pacto y que habían perdido su identidad como hijos de Abraham, ¿no?
Y esto poco a poco lo vamos a ir viendo a través de la carta de Romanos, ¿no? Esta mañana meditábamos en familia Romanos capítulo 11 y nos gozábamos mucho porque el Señor habla de dos olivos, el olivo silvestre y el olivo cultivado, ¿no? Pero son olivos, es olivo, ¿vale? Entonces, ese es el pueblo, ¿no? Así que, como está diciendo aquí la epístola, el escritor es Pablo y eso no lleva a discusión. Todo el mundo acepta que quien escribió esta epístola fue Pablo, ¿no? Y se llamaba también Saúl o Saulo, igual que el primer rey de Israel, los dos también de la misma tribu, que era la tribu de Benjamín, y los dos también perseguidores de alguien que se llamaba David. Saúl perseguía a David y Pablo perseguía al hijo de David, ¿vale? David también significa el amado. Pablo también era ciudadano romano, ¿vale? Como ya he citado antes, por el hecho de haber nacido en Tarso. Los que nacían en Tarso tenían un privilegio histórico que no lo he mirado con profundidad, en otro momento lo miré, pero ya no me acuerdo. Pero por la historia, ellos tenían, por nacimiento tenían la ciudadanía romana. Que eso también se ve en el libro de Hechos, ¿no? Cuando dice, y yo con mucho dinero he conseguido esta suma y tú dices que eres ciudadano romano, ¿no? Entonces, Pablo es contemporáneo de nuestro Señor, ¿vale? Nace en Tarso, que era una ciudad importante de la provincia de Cilicia, en Asia Menor, y pasó los primeros años de su vida en Jerusalén. Fue alumno del maestro o rabino Gamaliel, ¿vale? Que eso también lo vemos en Hechos capítulo 22. Su padre, antes que él, también era fariseo, porque dice que era fariseo, hijo de fariseos, Hechos 23, y miembro de la secta más estricta, que era la secta de farisea, ¿vale? Eso también lo menciona él en Filipenses 3:5 y también lo dice en el capítulo 11 de Romano, ¿no? Pero milagrosamente fue convertido, ¿no? Como ya lo conocemos. El año más o menos sería 33-34 de nuestra era, ¿no? ¿Dónde se escribe Romano? Se escribe en Corinto, ¿vale? Y vemos algunas alusiones ya al final de la carta, capítulo 16, que hace alusiones a Febe, que está en Cencrea, que era un puerto de Corinto, y a Gayo y a Erasto, ¿vale? Que están en Corinto, ¿no? Lo escribe al final de su tercer viaje, ¿vale? Conforme estaba preparando para ir a Judea, a Jerusalén, pues para llevar aquella ofrenda que ya hemos estudiado en Hechos para los creyentes, para los pobres en Jerusalén. Y Febe fue la que llevaría esta carta, la llevaría allí a Roma, ¿vale? ¿Cuándo se escribe la carta a los romanos? Pues 57, 58, otros lo datan en el año 56. Ahí unos dicen un año, otro, pero más o menos entre el 56 y el 58. ¿Cuál es el tema de la carta? Esta pregunta es importante y quiero que se nos quede grabado. Voy a volver a leer el versículo 1:1, que dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, ¿vale? El tema de la carta es el evangelio, pero no cualquier evangelio. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio integral del reino, ¿vale? Las buenas noticias del reino, amén, las buenas nuevas. ¿Y de qué trata? Bueno, pues trata acerca de las doctrinas definitivas, podríamos decir, de una nueva secta, ¿vale? Y pongo un círculo en la palabra secta, vamos a hablar un poquito de eso. De una nueva secta judía que sigue a un maestro que se llama Jesús o a un rabino que se llama Yeshua, que es el mismo, ¿vale? Lo dice en hebreo, lo dice en castellano, ¿vale? Maestro Jesús, rabino Yeshua. Bueno, pues este rabino está poniendo una doctrina concreta y de esta manera se crea una secta, ¿vale? El tema central de Romanos podríamos decir que es la enseñanza o la doctrina definitiva de la nueva secta judía, ¿vale? Porque recordemos que el Mesías era judío, ¿vale? Una cuestión principal es que, y esto es importante, ni Jesús ni los apóstoles pensaron nunca en crear una nueva religión llamada cristianismo. Ellos no pensaron en eso, repito, ni Jesús ni los apóstoles, su idea era crear una nueva religión. No, señor. Yeshua vino precisamente pues para darle sentido
a lo que era, lo que ya estaba revelado, que era las Santas Escrituras o las Sagradas Escrituras. Y Yeshua le da correcta interpretación. Pero claro, ante un judaísmo tradicional, pues se queda en una nueva secta, ¿vale? Y no era la única secta. Claro, para nosotros la palabra secta es peyorativa, es extraña, es algo malo, que hay que decir, hay que salir corriendo de ahí, de esa secta. Pero entonces no se entiende así, porque además, de hecho, en el libro de los Hechos se menciona la secta, exactamente, la secta del camino, la secta de los nazarenos, ¿vale? Entonces, en la palabra secta tiene el sentido de segmentación, ¿vale? De una fragmentación dentro de un grupo grande, ¿vale? Si está el judaísmo, pues está la secta, una fragmentación que enseña esto. Y había, en el tiempo de Yeshua, y en el tiempo de Pablo, había muchas diferentes sectas dentro del judaísmo. ¿Podemos decir algunas? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, ¿vale? Los herodianos, exactamente. Pues, y cada uno tiraba para un sitio. Los esenios, los más puristas, que se van al Qumran a estudiar las escrituras. Los celotes, los que más celos tienen por las ideas radicales al punto de hacer atentados terroristas, ¿vale? Y luego están los más puristas, por decirlo así, que eran los fariseos, al punto de que tienen mucho añadido, ¿no? Los fariseos, sí. Y entonces, pues, tenemos toda esa serie de grupos, ¿no? Así que esto es un grupo más, que era la secta del camino, ¿vale? ¿Por qué le decían el camino? Porque el líder dijo que era el camino. Y era la secta del Nazareno. ¿Por qué? Porque el líder era de Nazaret. Entonces, pues, como era el líder, pues así le ponía ese nombre, ¿no? Así que realmente era un nuevo movimiento llevado a cabo o liderado por Jesucristo, que dice ser el Mesías, ¿vale? Pero que resulta de que ya había habido muchos Mesías a lo largo de la historia. Jesucristo no es el primer Mesías, o por lo menos no es el primero que dice ser el Mesías, vamos a decirlo así. Hubieron muchos otros, pero claro, el Mesías tenía un requisito y era que tenía que gobernar como rey de Israel, ¿vale? O sea, eso es una promesa que se lo dio Dios a David, que un hijo suyo reinaría en el pueblo de Israel. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Pero claro, ¿qué ocurre? Que precisamente después de la muerte de David, el reino se parte, se rompe, no después, sino vino Salomón, y después de Salomón el reino que se había consolidado se rompe, ¿vale? ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y a partir de ahí, el pueblo de Dios es perseguido constantemente y además es, ¿cómo se dice?, sometido por otros pueblos. Los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos. Entonces, ellos están esperando a ese Mesías que los liberara y que sacara aquello que le habían dicho a David. No habían dicho de que iba a venir un Mesías, de que iba a gobernar, y estaban todos agobiados en un sentido, ¿no? Pero fijaros que, como he dicho antes, la historia se repite, porque cuando el tiempo en Egipto, cuando está el pueblo allí y está oprimido, están buscando también a un Mesías, a un caudillo, y claman al Señor. Y ese, entre comillas, Mesías viene, que es Moisés. Y Moisés los libera, los saca, ¿no? Pero no era el Mesías definitivo, está claro, ¿no? Entonces, había habido muchos Mesías, ¿no? Y ahora viene un tal Yeshua de Nazaret que parece que es el Mesías, pero resulta que al final lo matan. Pues claro, ¿qué pasó? Pues ya está otro que se decía ser Mesías que acabó muerto en la cruz. Y eso es lo que ocurre en el relato del camino de Emaús, ¿vale? ¿No has escuchado acerca de Yeshua de Nazaret diciendo, y aquí estamos? Y era como diciendo uno más. Y precisamente Roma lo que hacía, crucificar a esos libertadores como ejemplo para decir, oye, que a otro que se le ocurra ser Mesías, que se atente que allí lo va a ver crucificado. Habéis visto, no sé, algunos de vosotros habréis visto la película muy antigua de Espartaco, y se ven a este Espartaco, que era otro libertador, allí colgado, y un montón de cruces más de gente colgado, ¿no? Entonces, pero había una diferencia, que ya lo sabemos, que este Mesías, ¿qué pasó? Resucitó al tercer día, gloria a Dios, ¿vale? Y él vive, exactamente, no es como Lázaro, que resucitó y volvió a morir, sino que él vive, ¿verdad?
Pues este era el mensaje que Pablo estuvo predicando en todo su discurso, ¿vale? De lo que hemos estado viendo en Hechos de los Apóstoles, dice, y cuando habló de la resurrección de los muertos, dice, algunos ya cogieron el camino y se fueron, dice, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Y muchos lo vieron, y muchos, esos 40 días que el Mesías estuvo aquí en la tierra, lo disfrutaron. Se presentó a más de 500 a la vez, ¿vale? Así que lo vieron resucitado, y tenemos que pensar, y muchas personas dieron su vida por este Mesías si este Mesías hubiera sido una mentira. No, está claro, porque es que lo vieron y algunos decían, vale, tú me puedes matar, pero realmente yo he visto al Mesías, yo he visto al ungido de Dios, ¿no? Así que no iban a morir por eso, ¿no? Y claro, para el judaísmo, Yeshua de Nazaret es también otro fallido, porque para ellos es que murió. O sea, para ellos no reconoce la resurrección, ¿no? Por eso solamente los que se dicen judíos mesiánicos reconocen dentro del judaísmo, estoy hablando, ¿no? Así que, pues, ese es el mensaje central. La diferencia está en que es resucitado. Pues resulta de que Pablo, antes de conocer a Yeshua, está persiguiendo a ese que hemos dicho que el judaísmo dice, no, a este hay que quitarlo de en medio, a él y a todos sus seguidores, perdón, a todos sus seguidores. Entonces, Pablo, mejor dicho, Saulo de Tarso, está enfrascado en decir a esta gente hay que quitarlo de en medio porque esto es una gran mentira que está proliferando, cada vez está creciendo más. Y ahora, fijaros el choque que sería para el apóstol Pablo, mejor dicho, para Saulo de Tarso, de encontrarse de pronto, cuando iba a Damasco para buscar a aquellos seguidores de ese falso Mesías en su forma de pensar, que se le aparece y le dice, yo soy Yeshua al que tú persigues. Y qué fuerte sería ese choque, ¿no? Entonces se cae desmoronado este Saulo de Tarso, se cae desmoronado y se tendría que poner de rodillas y decirle, ¿quién eres, Señor? Y yo para mí entender esa frase, ¿quién eres, Señor? Es como algo progresivo. Primero pregunta, ¿quién eres? Y conforme estaba preguntando quién es, se está dando cuenta de quién es. Porque añade Señor. Porque si no, eso de mi punto de vista, hubiera dicho, ¿quién eres tú o qué cosa eres, no? Pero dice, ¿quién eres, Señor? Y ya le habla de señorío. Adonai, exactamente, ¿no? Y reconoce quién es, ¿no? Así que, por eso Pablo dice, soy deudor, porque encima perseguí a la iglesia de este Mesías, ¿no? Al grupo que él formó, ¿no? Exactamente, ya como si fuera el reducto. El Mesías, mejor dicho, el Mesías tuvo contacto físico, o mejor dicho, en vida de los 12 apóstoles, y a este como un abortivo, porque ya estaba ya resucitado, pero no estaba en la tierra, como si dijéramos. Pero él decía que era deudor porque había perseguido a la iglesia. ¿No? Así que, por eso, esta epístola a los romanos, podemos decir que el apóstol Pablo dice, tengo que explicar bien esto que algunos están tergiversando y que vienen los que son seguidores de Yeshua, pero tienen en su mente el judaísmo, y también están los seguidores de Yeshua, pero que tienen en su mente todo lo que es el lastre gentil o pagano, ¿no? Exactamente, y todas las ideas de los pensadores, ¿no? Entonces, Pablo dice, hay que escribir esta epístola. Y por eso le llaman esa la crème de la crème, ¿no? De lo que Pablo escribe, ¿no? Así que, precisamente por eso escribe esta epístola, para evitar esta división, esta disputa. Así que esta epístola nos debería ayudar precisamente a quitar divisiones, a quitar fricciones, ¿vale? Por eso, personas con buena actitud, hermanos con buena actitud, a decir, vamos a escuchar lo que dice la palabra. Podría ser interesante estudiar Romanos con estas personas que en principio no ven el Evangelio integral, ¿vale? Y curioso, que esto es una observación que hace Vilchi, que dice, y fíjate qué curioso, que dice que fue en Roma donde se crea esta fricción entre los gentiles y los judíos. Precisamente la iglesia de Roma es la que lucha aún más contra los judíos. Hay una lucha muy fuerte, ¿no? A mí me llama la atención esa observación, ¿no? Y precisamente que a los romanos, donde más tarde se crearía la iglesia de Roma, a los romanos es a quien hay que aclararles bien toda esa serie de pensamientos y de historias, ¿no? Así que por eso tenemos que pensar
que no es cuestión de decir ni cristianismo, que ya no es judaísmo, ni tampoco decir, bueno, pues soy muy simpatizante de todos los judíos y me olvido de los cristianos. No se trata de eso, no se trata de hacer bandos, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos a un Jesús o a un Yeshua que es judío, que cuando habla con la mujer samaritana, que es una mujer extranjera, que le dice, yo sé que la salvación tiene que venir de los judíos, ¿vale? Entonces, hay que quitar esa separación entre lo que es hebreo, en lo que es cristiano, en lo que es mucho más católico o evangélico o protestante, y tenemos que ir a la palabra y decir, Señor, ilumínanos, enséñanos a quitar esas separaciones, esos muros, porque son muros, y muros bien grandes, en muchos casos bien grandes. Pues dice eso, el que cree en él debe andar como él anduvo, como era el Mesías, ¿vale? No haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que él dijo, ni inventándonos cosas, ni hacer cosas por tradición. Y vuelvo a decir, vuelvo a decir algo que ya he dicho en otras ocasiones, que fue, hubo un tiempo, precisamente fue en el 2017, yo recuerdo, que le dije a mi esposa, le dije, las pizzas que llegan. Esto es importante, quiero decirlo, que tenemos que saber lo que creemos y por qué lo creemos, ¿vale? Porque de esta manera, cuando tenemos este celo de decir, quiero saber lo que creo y por qué lo creo, nos va a llevar automáticamente a la palabra y a confrontar las cosas y a contrastar las cosas, ¿vale? Por eso no tenemos que dejarnos de tradiciones y de cosas preconcebidas y ya encorsetadas, ¿no? Sino que lo que la palabra nos dice, ahí donde tenemos que llegar, ¿no? Así que esa división hay que quitarla de en medio, porque es una levadura que ha hecho mucho mal a lo largo de los siglos, ¿no? Esa levadura que empezó con ciertas hipocresías, que en el siglo IV se generó otra religión llamada Iglesia Cristiana, Apostólica y Romana, ¿vale? Pues eso y todo lo que vino después y el protestantismo, que tiene mucho lastre de todo eso, pues esas son las cosas que el Señor, a través de esta epístola, nos tiene que sacar a flote y decir, mira, esto por aquí y esto por aquí no. Porque, repito, tenemos que decirle al Señor, Señor, quiero saber lo que creo y por qué lo creo. Eso es importante. Y ya para terminar, habíamos dicho que el tema de esta carta, ¿cuál era? Es una palabra, el Evangelio integral, ¿vale? El Evangelio integral. Pues yo he dividido la carta en dos partes, muy sencillas. Del 1 al 11, el Evangelio explicado, y del 12 al 16, el Evangelio aplicado, ¿vale? Explicado y aplicado. Así que el Evangelio explicado, el Evangelio aplicado. Y eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo desarrollando la carta. Así que nada, pues eso ha sido la introducción. Que había muchos datos que quería dar, pero creo que son importantes porque esos contextos nos hacen visualizar la historia y no simplemente hablo, leo romano y ya me pongo en romano. Pero hay muchas cosas detrás, ¿no? Pues ya, pues así sea la gloria.